Este es un problema de campo gravitatorio. Nos dicen, dos masas puntuales de 300 kilos cada una se encuentran situadas en los vértices opuestos de un cuadrado de 10 metros de lado. Dibuja y calcula el campo gravitatorio producido por estas dos masas en otro de los vértices del cuadrado y halla el potencial gravitatorio debido a las dos masas en el punto central del cuadrado. Bueno, vamos a escribir nuestros datos. Tenemos que M1 es igual a 300 kilos, que M2 es igual a 300 kilos y que el radio va a ser igual a 10 metros, que va a ser el lado del cuadrado. Bueno, nos piden que calculemos el campo gravitatorio, que cuando nos piden el campo gravitatorio lo que nos están pidiendo es que calculemos la G, la intensidad de campo gravitatorio, y en este caso lo vamos a calcular en ese punto. Podríamos haber elegido este, pero es otra alternativa. Nosotros vamos a coger este de aquí. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a situar nuestro cuadrado como si estuviéramos en un eje de coordenadas, ¿vale? Entonces vamos a suponer que este es el 0, 0. El 0, 0. Si esto mide 10 metros, que es el radio, pues M1 estará localizada en el punto 0, 10. Y aquí pues será el 10, 0. Vale. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer va a ser pintar nuestros vectores. Lo primero que vamos a pintar es el vector unitario U1, que tendría esa dirección y sentido, y por aquí pintamos el vector G1. Como sabéis, ese vector siempre va a estar dirigido hacia la masa que crea el campo, porque la atracción gravitatoria, la interacción gravitatoria es atractiva. Bueno, hacemos lo mismo con M2. Aquí tendremos U2 y G2, pues iría más o menos por aquí. Vale, nuestra G total, si la pintamos, que la podemos pintar también, ¿vale? Pues en este caso sería así. Incluso podemos determinar el ángulo, que en este caso este ángulo, teniendo en cuenta que las masas son exactamente iguales y la distancia a la que se encuentran es la misma, pues es de 45 grados. Bueno, entonces U1, y teniendo en cuenta que nuestro sistema de ejes es I y J, U1 sería igual a menos J. Esto lo podemos determinar gráficamente viendo nuestro dibujo, o también lo podemos determinar mediante el vector de posición R1. El vector de posición R1 va a ser un vector que tiene el origen en M1 y el punto final en el punto donde estamos calculando el campo. De manera que esto sería el 0, 0, punto final, menos el 0, 10. Así, teniendo en cuenta que el vector unitario es el vector de posición entre su módulo, obtengo, esto sería 0 menos 10, 0 menos 10 entre 10. De manera que sería igual a menos J, tal y como habíamos determinado gráficamente. Así, resumiendo, U sub 1 va a ser igual a menos J y U sub 2 va a ser igual a menos I. Este punto de aquí es bastante importante porque muchas veces nos equivocamos en el signo y ya estaría pues prácticamente todo mal. Con U2 podemos hacer lo mismo que hemos hecho con U1, calcular el vector de posición R2 y llegaríamos al mismo resultado. En este caso no lo vamos a hacer. Vamos a calcular ya directamente G1 y G2, de manera que G1 es menos G, M1, R1, U sub 1 y R1, volviendo a nuestro dibujo, R1 es también 10 metros, es el lado del cuadrado, y va a pasar lo mismo con R2. Sustituyendo ya mis datos, obtengo lo siguiente. Siempre hay que trabajar en el sistema internacional, eso es importante, 10 menos J. De manera que este cálculo es un total de menos 10 J, y así que le ponemos la unidad, es importante no olvidarlo, newton partido kilogramos. Y para G2, pues 3/4 de lo mismo, pero con los datos de M2. Menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por 300 entre 10 por menos I. Y esto hace un total de 2 por 10 elevado a menos 10 y newton partido kilogramos. Así, G total, que va a ser la suma vectorial de G1 más
G2 va a ser igual a 2 por 10 elevado a menos 10J más 2 por 10 elevado a menos 10I. Newton partido kilogramo. Fijaros que tenemos la componente I, bueno, vamos a escribirlo de manera que primero esté la componente I, como coincide numéricamente, el cambio es sencillo, y J, ¿no? Si nos fijamos en nuestro dibujito, tanto la componente I como la componente J son positivos, lo cual coincide con mi vector G total, que se encuentra situado en el primer cuadrante. Por lo tanto, los cálculos y el dibujito se dan la mano. Este sería el valor de el campo gravitatorio, de la intensidad del campo gravitatorio en ese punto que me están pidiendo. Sería esto de aquí. Bien, vámonos con el apartado B. En el apartado B me pregunta el potencial total. El potencial total en el centro del cuadrado, pues va a ser igual a la contribución de la masa 1 más la contribución de la masa 2. Tenemos en cuenta que el potencial es menos G por la masa en cuestión entre la distancia. De esta manera tenemos que esto es menos G M1 partido la distancia menos G M2 partido la distancia. Y aquí vamos a tener en cuenta que M1 resulta que es igual que M2. De manera que lo que tenemos es menos 2GM partido la distancia. ¿Qué distancia? ¿Qué distancia? Pues si estoy calculando el potencial en el punto medio, la distancia es esa distancia de aquí, esta de aquí, que la vamos a llamar R. Bueno, vamos a llamarla D para llamarla con otra letra distinta. ¿Y cómo calculo esa D? Pues si os fijáis, esto es R medios. Y eso de aquí también es R medios. De manera que D es igual a la raíz cuadrada, usando Pitágoras, de R medios al cuadrado más R medios al cuadrado. Usamos Pitágoras. Bueno, así, recapitulando, teníamos menos 2GM partido D, hemos dicho que lo vamos a llamar D para no confundir con R, y ya sustituimos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por los 300 kilos entre la distancia, que hemos dicho que va a ser R medios al cuadrado más, es 10, ¿verdad? No sé, es 10, es 10. Aquí. Muy bien. Y esto, si hacemos el cálculo, obtenemos que es igual a menos 5,66 por 10 elevado a menos 9 julios partido kilogramos. Lo escribimos aquí, menos 5,66 por 10 elevado a menos 9 julios partido kilogramos. Sería el resultado del apartado B. Recordamos que el potencial en un punto siempre tiene que ser negativo. Por lo tanto, cuadra nuestro resultado con la teoría. El potencial lo escribimos en un punto siempre tiene que ser negativo. Y con esto hemos terminado el problema.